Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos con más información aquí en el Heraldo Radio. ¿Y qué está pasando con el sector informal? Se espera que continúe creciendo. Hay posibilidades de que se reduzca y que más personas se incorporen a la formalidad. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Francisco Lelo de la REA. Él es director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenas noches, Francisco. Qué gusto saludarte como siempre. Muy buenas noches, Romina. Muy buenas noches, Marielena. Muy buenas noches a la audiencia. El gusto es mío. Nuevamente, gracias por la invitación y es un placer estar en el programa. Gracias, Francisco. Muy feliz año. Todo enero se vale, incluso hasta principios de febrero. ¿Por qué no? Y platícanos ya para entrar en materia. Tienen ustedes unas cifras muy interesantes sobre el mercado informal. ¿Qué nos puedes compartir y qué les preocupa? Sí, muchas gracias. Feliz año también. Estoy de acuerdo, todavía es válido. Y sí, bueno, estamos un poco preocupados en términos de que al revisar las cifras, estas indican que la economía informal representó el 26% en la primera mitad del 2025. Y esto refleja un importante incremento a partir del 2022. Ya que en la primera mitad del 2022 la economía informal representaba solo el 22%. Entonces, lo que vemos es un incremento de más de 1 punto por año de la economía informal. Y esto preocupa porque también, si revisamos las cifras del propio Instituto Nacional del INEGI, vemos que durante todo el 2024 y el primer semestre del 2025, el crecimiento de la economía informal fue significativamente mayor al de la economía formal, de tal manera que se ha convertido la economía informal en la principal fuente de avance de la economía en su conjunto. Al menos en el último trimestre del 2024 y los 2 primeros del 2025, la aportación de la economía informal es mayor a la de la actividad formal. Y esto pues es altamente preocupante, ¿verdad? Francisco, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Cifras bastante alarmantes. Ya se conocía un poco que la economía informal representaba pues prácticamente un poco más que la economía formal. ¿Esto ustedes así lo siguen detectando? Bajo los parámetros que visualizaron, ¿se va a seguir incrementando bajo las condiciones actuales y económicas en las que vivimos en México? Sí, Marielena, gracias por la pregunta. Bueno, este es un año clave para fortalecer la inversión y aprovechar las oportunidades que ofrece la integración regional y la relocalización productiva. Entonces, a través del Plan México puede haber una dinamización de la inversión privada y esto pues fortalecer la creación de empleos formales, fortalecer la actividad formal, pero ciertamente depende también de que se consolide un ambiente de negocios amigable a la inversión. ¿Y por qué lo reitero? Porque bueno, es fundamental el combate a la inseguridad, pero también es necesario recuperar la confianza en las instituciones y sobre todo en la parte del Poder Judicial. Estamos seguros que bueno, la idea es que el nuevo Poder Judicial genere certidumbre jurídica. Estamos realmente viendo ahorita los inicios y se debe de consolidar un ambiente justo, propicio para la inversión. El Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial es esencial. Y entonces, como se está apenas iniciando esta nueva fase, estamos pues digamos con esa incertidumbre que esperemos se vaya despejando a lo largo de que va pasando el año y esto pues reactive la inversión privada y genere nuevamente un mayor número de empleo formal. De no darse esto, podríamos asegurar que la economía informal pues seguirá esta tendencia de crecimiento donde está ganando terreno y como les comentaba, si en el 2022 era el 22% de la economía y ahorita es el 26%, pues sí es preocupante. Tenemos que revertir esta tendencia de la informalidad.
Francisco, ¿y qué podría pasar o qué debería pasar más bien para que se revierta esta tendencia a la alza de la informalidad? Ustedes dicen en su estudio que mientras no se consolide un ambiente de confianza para invertir y obviamente para generar empleos, mientras no haya más seguridad, esto va a continuar, pero ¿hay posibilidades de revertir esto? ¿Qué se tendría que hacer? Sí, sin duda, pues una parte esencial es que la inversión pública también complemente la inversión privada. Sabemos que la inversión pública se está reduciendo también de manera significativa y si la inversión pública no tiene ahorita los recursos del sector público, el gobierno, para llevar a cabo toda la inversión que requiere México en temas de logística, y esto pues está ligado a carreteras, aeropuertos, puertos, mejores condiciones también en toda la infraestructura de telecomunicaciones, pues que permita abrir al sector privado estas inversiones en infraestructura logística. Otro sector esencial y que no puede haber crecimiento cuando no hay inversión en energía o en agua, pues son temas esenciales. Si no podemos garantizar que va a haber energía eléctrica con suficiencia y seguridad, pues no van a llegar las inversiones. Y es el momento ideal para llevar nuevas inversiones en este momento para potenciar la energía eléctrica, también asegurar el agua, el mantenimiento de agua y la disponibilidad de agua. Entonces, yo diría que estas dos áreas, el sector privado puede complementar muy bien al sector público y serían importantes fuentes dinamizadoras de la creación de empleo y de inversión en el país, si se permite, estos dos sectores, ¿no? Claro que sí, Francisco, coincido contigo. Soy María Elena nuevamente. Y hablando de este estudio, de estos resultados que arrojan y que hacen a través del CES, se comparten, se analizan con las autoridades. ¿Hay algún acercamiento para que verdaderamente se pueda tener no solamente voluntad política, sino las políticas públicas necesarias para generar condiciones y regrese la inversión y se potencialice el empleo, el desarrollo en el país? Sí, como ustedes bien saben, en el sector privado, en el Consejo de Unión Empresarial, acaba de llegar José Medina Mora, el nuevo presidente, trae una encomienda importante de dinamizar la inversión privada para justamente elevar el crecimiento económico y fortalecer la creación de empleo. Está en pláticas constantes y cercanas con las autoridades y yo creo que esto va a poder derivar en proyectos específicos que puedan dinamizar, reitero, la inversión privada y la creación de empleos. Entonces yo creo que la llegada del nuevo presidente del Consejo sí puede augurar una reactivación en la inversión y en la creación de empleo del sector privado. Francisco, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin que nos comentes, pues el presupuesto para este año ya está aprobado, se está ejerciendo. ¿Hay posibilidades de que se haga algo para el 2026? Digo, además de todas las mejoras por temas del Mundial, pero ¿podría corregirse un poco el rumbo en este tema de la inversión? ¿O ya estaremos muy limitados? Normalmente hay cierto margen de maniobra. Si el precio del petróleo, por ejemplo, también da remanentes o está un poquito más elevado de lo normal o presupuestado, esto puede dar algunos recursos. El gobierno también puede generar ahorros. También recordemos, hay una miscelánea fiscal importante que va a dar recursos y yo creo que esto pues sí le puede dar cierto margen para llevar algunas inversiones en infraestructura, pero reitero, si el sector público está atendiendo la cuestión social de manera importante en nuestro país, no quita o limita que la inversión privada pueda complementarla y si ese es el caso, pues abrir estos sectores importantes con nuevas reglas, como se está haciendo en el Plan México, pero quizá darle celeridad. Yo creo que hay recursos suficientes en México, sobre todo en el sector privado, para poder llevar estas inversiones que tanto requiere México. Pues amigos, a seguir viendo, pues decisiones que se toman al interior del gobierno, pero también de iniciativa privada, es fundamental. Muchas estrategias y decisiones políticas que sienten las bases para detonar verdaderamente la inversión, el empleo y pues la economía en México. Ojalá que pueda darse este año. Por lo pronto, Francisco Lelo de la REA, muchísimas gracias por esta charla y tu siempre disponibilidad para saludar
Salud, Dinero y Amor. Ahí están las palabras del director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. No, gracias a ustedes y un saludo nuevamente a la audiencia. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. Ellas te recomiendan. Amigos, 2025 fue un año complejo, sin embargo, para el ahorro de los trabajadores vía las Afores, todo parece ser que fue un año muy bueno. Pero para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Guillermo Zamarripa, el expresidente de la Amafore. Guillermo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente, un feliz año, María Elena. Un gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias, Guillermo. Oye, ¿y qué tan cierto es esto que en el 2025, pese a todas las complejidades, el ahorro de los trabajadores vía las Afores tuvo un muy buen año? Vamos a empezar por el resultado. Si tomamos todos los recursos invertidos en el sistema como si fuera una única cuenta, el rendimiento que se obtuvo fue superior al 16%. Si lo comparamos con la inflación que estuvo abajo del 4%, estamos hablando que en el 2025 el rendimiento de los recursos de las y los trabajadores de México en términos reales fue superior al 12%. Es un rendimiento muy, muy bueno. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué se obtuvo este nivel de rendimiento? Y yo creo que aquí hay que considerar dos factores. El primero es que las Afores, como inversionistas de largo plazo, invierten estos recursos con una perspectiva estratégica de asignación de activos en sectores, en clases de activos, para maximizar los rendimientos. Entonces, allí hay mucho trabajo de la industria de construir esos portafolios que cuando a los mercados les va bien, a estos portafolios les va bien. Y eso me lleva al segundo factor. Hace un año creo que estaba por llegar a un día el presidente Trump y todo el mundo estaba muy preocupado porque él había anunciado imposición de aranceles generalizados, disrupción en muchos temas más allá de los comerciales y los mercados estaban muy escépticos. Sí hubo mucha volatilidad en el mes de enero, febrero, marzo y una caída muy grande después del famoso Día de la Liberación, pero después se acomodó todo y lo que hemos visto en este año, o más bien en el año pasado 2025, fue un año con mucha volatilidad, pero con un comportamiento muy favorable en los mercados. Llámese accionarios, de bonos, cambiarios, en general. Y en un entorno de buenos mercados, a intermediarios que tienen portafolios bien estructurados, en promedio les va muy bien. Entonces fue la combinación de ambos factores lo que dio este resultado promedio del sistema superior al 16%. Memo, muy buenas noches, feliz año, te saluda Romina Román y platícanos entonces cómo están viendo el 2026. Dicen que es un año bueno, un año malo, es así como le ha estado yendo durante mucho tiempo a los recursos de los trabajadores. ¿Esperaría un año malo este 2026? A ver, creo que aquí es bien importante decir que estamos en enero de 2026. No tengo una bola de cristal para saber cómo nos va a ir, pero van algunas ideas, Romina. La primera, en 2026 no puede ser un año tan bueno como 2025. Yo creo que algo que debemos tener en mente es que el desempeño de los mercados y de los portafolios de inversión fue muy bueno porque fue un año con rendimientos muy, muy elevados. Ese tipo de rendimientos no los puedes tener consistentemente todos los años. Entonces, lo primero que debemos tener en mente es que 2026 puede ser un año bueno, pero con menores rendimientos. Número 2, empezamos el año con una turbulencia geopolítica muy peculiar. Esta operación casi de película de captura de Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos, creo que está moviendo mucho el entorno geopolítico, condiciones, equilibrios de fuerzas. Entonces creo que ese entorno va a ser complejo en 2026 y puede generar algo de incertidumbre. Guillermo, ¿estarían pensando hacer algún instrumento o alguna estrategia para blindar más los ahorros de los trabajadores? No, es que justamente es eso. Va a ser un año un poco más complejo, no tan positivo,
Pero cuando tú armas tus portafolios con perspectiva de largo plazo y en sectores estratégicos, tú no le estás apostando a un rendimiento un día, sino rendimientos a unos años. Entonces, por eso yo creo que el 2026 va a ser un año difícil por la parte geopolítica, en la parte económica, si las economías van a retomar crecimiento o no, pero yo creo que no va a ser un año tan malo para los mercados. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en este año van a ser rendimientos positivos, sí, pero menores a los de 2025. Yo eso es lo que estoy viendo para este año. Esperemos que así sea. Ahora, en cuanto a desempeños anuales, sí es cierto que las Afores llegan a tener minusvalías. El último año que hubo minusvalías fue 2022, pero va 23, 24, 25, 3 años con rendimientos positivos. Esperemos hilar el cuarto año seguido. En eso es lo que tenemos como proyección del sector. Memo, subieron los rendimientos, le fue muy bien a las pensiones, al ahorro de los trabajadores, pero también subieron 36% los retiros por desempleo. Esto quiere decir que la economía no va muy bien. Esto te lo pregunto porque se esperan algunos cambios en materia legal u operativa para el sistema en este año. Por ejemplo, no sé, propuestas para reducir la edad todavía más de jubilación o acortar las semanas de cotización, no lo sé. ¿Cuáles son las cosas que están sobre la mesa y los cambios que se van a presentar? A ver, el tema de los retiros por desempleo sí es cierto que han venido aumentando. Estamos por sacar un documento en Amafore dando nuestra perspectiva ya con análisis de años completos y no de fluctuaciones mensuales. Creo que va a ser interesante, pero nosotros vemos que sí están subiendo los montos, pero más porque están subiendo el saldo total de las cuentas y las variables de referencia para hacer los retiros por desempleo, ¿no? Ahora, yo creo que el retiro por desempleo hay que entenderlo como una llanta de refacción que la gente está usando y quizás si más gente la utiliza es porque más gente está conociendo el sistema. Entonces nosotros no lo vemos como malas noticias porque lo que sale de recursos es menos de 0.5% del total del saldo sobre base anual. Entonces, esa es una parte. El tema de aspectos estructurales del sistema, creo yo que donde hubo temas de edad fue únicamente ley del ISSSTE para los maestros, que fue algo que entró en vigor, que era algo que se había publicado en un decreto el año pasado y entró en vigor en enero. Por lo pronto, en lo que es el sistema de pensiones de trabajadores del sector privado, en 2026 es el cuarto año que aumenta la cuota de aportación. Este año se va a estar aportando a las pensiones 10.5%. Entonces va a estar llegando más dinero a la cuenta. Pero aquí cuando se hizo la reforma del 2020, lo que se dijo es lo siguiente. Vamos a hacer una transición para aumentar la cuota, llegar al 15 en el 2030. También se dio una baja muy importante en semanas y luego está subiendo un poco para llegar a 1,000 semanas en el 2030. Y en el 2030, en la reforma en un transitorio, se estableció la obligación de armar una mesa para evaluar la reforma y ver si se necesitan ajustes estructurales al sistema nuevamente. Entonces yo creo que esa discusión se va a tener en 2030. Ahorita hay que seguir monitoreando el sistema. ¿Qué es lo que sí va a pasar en este 2026? Como pasa en toda la regulación financiera, la regulación nunca se acaba. Los mercados van evolucionando, las condiciones operativas van evolucionando. Entonces yo creo que en este 2026 veremos reformas a la Circular Única de Operaciones, la CUO, a la Única Financiera, la CUF, algo a régimen, digamos, a todas las circulares de CONSAR, pero más con un entorno de tener un marco regulatorio sólido y actualizado que una transformación profunda. Creo que la evaluación tenemos que trabajar en ella para 2030. Guillermo, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros amigos que tienen una Afore en este año, pues, volátil? Yo creo que la recomendación es: las Afores trabajan para tener portafolios con buena estructura y dar buenos rendimientos, pero es muy importante que vayan haciendo sus cuentas y si necesitan aportar un extra como ahorro voluntario, que lo vayan haciendo. Pues siempre. Mi mensaje es de ahorro voluntario.
Perfecto, pues siempre ilustrativo, siempre interesante e importante estas recomendaciones, esta visión que tiene Guillermo Zamarripa, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, sobre el sistema de pensiones. Muchísimas gracias, Guillermo. No, al contrario, un gusto estar en su programa. Gracias nuevamente y quédese con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.